masculino, 42 años, consulta por palpitaciones paroxísticas a repetición, las cuales se han empeorado, no ceden con las maniobras vagales, nunca lo han colapsado, el tiempo de duración de las taquicardias usualmente es más de 3 horas, llega al servicio de urgencias con la taquicardia, 180 latidos por minuto y se le toma el signo de electrocardio. Entonces, miremos el electro y si hay alguien que quiera opinar, me cuenta que está bien. Yo no, aquí no los puedo ver, sino mi pantalla, no sé por qué. Ahí están viendo la presentación. Está minimizada, sí, señor. pero está minimizada. No, ya la vuelvo. Es que no veo a nadie más aquí. Entonces, si alguien quiere hablar, por favor, o si quieren mirar el electrocardiograma, y enseguida les pongo las posibilidades de respuestas. ¿No es cierto? ¿Creen que es una taquicardia supra con un bloqueo de rama dependiente de frecuencia por fenómeno de Ashman o un bloqueo en fase 3 o una taquicardia usando una vía accesoria o que tenga una disociación longitudinal del nodo AB, o sea, una doble vía nodal, o que tenga una vía accesoria posteroseptal derecha, o creen que todas las respuestas son correctas, o que es una taquicardia ventricular? Vuelvo y les pongo el electro. Hay muchas opciones. Si alguien quiere hablar, me interesa el concepto, alguno de los residentes, si están los de fellows míos de electrofisiología, Oriana, Daniel, o si está Mateo, Laura, Ricardo, cualquiera de los fellows mayores. Sí, profe, vea, yo lo que veo específicamente es una taquicardia de complejos estrechos, pues en este caso, pues de pronto hay unas partes que se ven un poquito más anchos, como en B1, pero si ustedes se fijan en D2, va a ver que posterior al QRS hay algo que se insinúa ahí, yo creo que eso es una P. Entonces sería un RP corto, pero mayor de 70 milisegundos, 90 milisegundos en la última consenso grande que hay, pues como de arritmias. Yo creería que es una taquicardia pues por una reentrada AB. No sé qué piensen los demás. Una taquicardia utilizando una vía accesoria, ¿no es cierto? Sí, señor. O sea, la Sí, señor. ¿Alguien tiene otra opción? ¿O quiere profundizar un poquito más? Lo otro que uno podría observar es que hay un poquito de alternancia eléctrica en el electrocardiograma. Me parece que en D2 se puede ver un poco de alternancia eléctrica y a uno le gustaría ver cómo sale la taquicardia para ver si, pues yo también estoy de acuerdo que es una vía accesoria porque es un RP corto con un RP mayor de 90 milisegundos y me gustaría verlo en sinusal, si es una vía accesoria manifiesta o es oculta, o sea, pero estaría de acuerdo con el diagnóstico. La primera pregunta. Buenas tardes. La primera pregunta ¿es una taquicardia ancho? Daniel, ¿estrechos o anchos? Yo la veo anchos en B1. Sí. No, es que donde haya una sola derivada que mida más de 120 milisegundos, como estamos en D1, en B1, ¿cierto? O en D3 es una taquicardia por complejos anchos. Segundo, aclaremos el fenómeno de alternancia eléctrica. ¿Qué es alternancia eléctrica, Daniel? Por definición. Pues es el cambio de amplitud pues, entre cada QRS en más de 6 derivaciones, sino que pues es que en algunos no es tan claro, pero me dio la impresión, ya no estoy tan seguro. Veo 1, 2, 3 y no veo más. También aquí 4, ¿no es cierto? 5, podría tener alternancia, pero no veo ninguna de las laterales. Pero bueno. Entonces es una vía accesoria, ¿no es cierto? Porque tiene un RP mayor de 90 milisegundos. ¿Alguien más quiere
decir otra opinión. Doctor Duque, pues no sé si de pronto la morfología del ABR nos apoya más la conclusión de la taquicardia por movimiento circular utilizando la vía accesoria. ¿Por qué? Cuéntenos ese fenómeno. No sé pues bien el fenómeno, tengo entendido que cuando hay elevación del ABR y hay esa presencia de alternancia eléctrica, pues la probabilidad de que sea una taquicardia por movimiento circular vía accesoria pues es más probable. Sí, señor. Cuando hay alteración de el ABR como acá y el ST está elevado, sugiere más vía accesoria. También es cierto. Pero bueno, la respuesta entonces es la siguiente. Todas las anteriores son correctas. O sea, es una taquicardia supra con bloqueo de rama derecha que está haciendo fenómeno de Ashman, o sea, bloqueo en fase 3. Ahora hablamos de eso. Es una vía accesoria. Además tiene disociación longitudinal del nodo. Ya se los voy a mostrar y le podemos hacer el diagnóstico que la vía está posteroseptal derecha, ¿no es cierto? Todas son correctas, vamos a hablar de cada uno de los fenómenos. Entonces este es el algoritmo de Brugada para las taquicardias por complejos anchos. Entonces lo primero es mirar si existen RS en precordiales. Cuando existe alguna RS en precordial como B2, B3, B6, como le estoy mostrando aquí, no sé si están viendo mi señalador, entonces eso quiere decir que es más una supraventricular, ¿no es cierto? Ausencia de ondas RS, no tiene, o sea, sí tiene RS, entonces habla más de supraventricular, y si desde el inicio de la R hasta el nadir de la S mide más de 100 milisegundos, habla más de TB. Aquí es mucho menos de 100 milisegundos, pues tiene 60, entonces está hablando que la deflexión es muy rápida, o sea, se está despolarizando ortodrómico por el sistema de conducción normal y está despolarizando el ventrículo de manera ortodrómica, ¿no es cierto? O sea que descarta taquicardia ventricular. Miremos si tiene disociación AB. Ya Ricardo había dicho muy claro, después de cada QRS hay una onda P, entonces no hay disociación AB y nos vamos para la morfología. Cuando tiene complejo en morfología de bloqueo de rama derecho, como en este caso, y tiene 3 RSR', o sea, es un complejo como el que tenemos aquí, que tiene 3 rayitas, una que sube, una que baja y otra que sube, RSR', ¿no es cierto? Que es trifásico, es más de supraventricular, y cuando la relación de R sobre S en B6 es mayor a 1, o sea, la R es mayor que la S, como estamos viendo aquí, es más de sub. O sea, es una taquicardia supraventricular que está utilizando una vía accesoria probablemente, porque ya habían dicho que el RP, como lo están viendo aquí, desde el inicio de la R, que aquí es una Q, hasta el inicio de la P, mide más de 90 milisegundos según las últimas guías europeas. Realmente el que describió este algoritmo del RP también fue el doctor Wellens, y cuando se describió era RP mayor de 70 milisegundos, pero era desde el summit de la R hasta el summit de la P, ¿no es cierto? Así se describió y por eso el RP se decía que era mayor de 70. Ahora en las nuevas guías no es desde aquí hasta aquí que se mide, sino desde el inicio de la R hasta el inicio de la P. Entonces por eso cambió. Si es el RP es mayor de 90 milisegundos, entonces habla de una vía accesoria como la tenemos aquí. ¿Por qué tiene disociación longitudinal del nodo? ¿Alguien me puede explicar ese fenómeno que estamos viendo en este electro? Fuera de la vía accesoria tiene una doble vía nodal. Si vemos P1, miren, uno lo podría explicar de pronto porque en algunas partes se está subiendo por la vía rápida y por otro por la vía accesoria. Pero lo que no veo es
lo que no veo es, pues como de pronto un RP cambiante. No, Que me haga- a ver, la taquicardia es ortodrómica, ¿no es cierto? Porque ya dijimos que era una supraventricular. Cuando la taquicardia es antidrómica, es exactamente, o sea, el algoritmo de Brugada nos da si fue una ventricular, porque la vía accesoria se está insertando en el ventrículo y es semejante a que una taquicardia estuviera originándose en esa parte del ventrículo donde está insertada la vía accesoria. Ahora les muestro una imagen. Cuando es antidrómica, usted no puede diferenciar con el algoritmo de Brugada ni con ningún algoritmo si es una antidrómica o es una TB. Solo cuando es ortodrómica. ¿Por qué digo yo que tiene disociación longitudinal del nodo? Mire esto. Mire, estos dos RR son igualitos. Y estos, ojo, ¿qué quiere decir eso? Que la taquicardia baja por la vía rápida, sube por la vía accesoria y cuando vuelve y baja, no baja por la vía rápida, sino que baja por la vía lenta y vuelve y sube por la misma vía accesoria. Es una sola vía accesoria. Por eso el RR va cambiando corto, largo, corto, largo, corto, largo. Entonces, unas veces desciende por el sistema de conducción por la vía rápida y otras veces por la vía lenta. ¿Está entendido el fenómeno? ¿Alguna duda? Bueno, ¿y dónde está? Así como hay un algoritmo para saber que en la vía, en el Wolff-Parkinson-White, por la onda delta, ¿dónde está la vía accesoria? Pues por lógica o por deducción, cuando estamos despolarizando las aurículas retrógradamente por la vía accesoria, o sea, baja por el sistema de conducción y sube por la vía accesoria, la aurícula se está despolarizando excéntricamente, donde está ubicada la vía accesoria. Si es una vía izquierda, la aurícula se va a despolarizar de izquierda a derecha. Si es una vía anterior, se va a despolarizar de anterior a posterior. Si es una vía derecha, se va a despolarizar la aurícula de derecha a izquierda. Entonces miremos la onda P. Mire la onda P, que tan interesante en D3 es negativa, 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 negativa. En D2 es negativa. Y si vemos en ABR es positivo, o sea, se está acercando a ABR, se está acercando a BL y se está alejando más de D3. Y si miramos, ¿no es cierto? Mire que en D2 vuelve a ser casi bifásica o un poquitico positivo, o sea, se está acercando algo a D2 y se está alejando de D3. Pues sí les muestro. Mire, en D3 la inserción está acá y la despolarización de la aurícula va de derecha a izquierda. En el plano frontal, mire que la vía accesoria está en este lugar y se está despolarizando de abajo hacia arriba. Por eso es positivo en ABR y en ABL y por eso es negativo en la derivación ABF. Eso quiere decir que un solo electro nos puede decir muchísimas cosas. Que el paciente tiene una taquicardia, que tiene una taquicardia por complejos anchos donde hay una vía accesoria, que la vía accesoria está ubicada en la región posteroceptal, que tiene también una disociación longitudinal del nodo y que si voy a hacer la ablación me debo meter masas al lado derecho, ¿no es cierto? O sea, ¿sí? Doc, ¿cómo estás? Mi nombre es Álvaro, Fellow de la FUCS. Es que, digamos, en Electro, lo que decía un compañero, es importante resaltarlo porque es que en cuanto a la alternancia eléctrica, sí, hay digamos, estudios pequeños, sí, que han asociado la presencia de alternancia del QRS, sí, con las taquicardias de reentrada nodal típicas, ¿no? Y, digamos, hay cierta asociación como tal, y en el electro pues sí hay alternancia en el QRS, ¿sí? A ver, el fenómeno de alternancia eléctrica, Álvaro, enseguida, no creo que en 2 filminas posteriores vamos a hablar de él. Lo importante es que, no sé si estaban viendo el video,
mire que cuando hay vía accesoria, ¿no es cierto?, aquí se despolarizó nodo sinusal y se está despolarizando el ventrículo tanto por la vía accesoria como por el sistema de conducción, ahí donde nos da la onda delta. Cuando hay un extrasístole que se bloquea en la vía accesoria, es donde empieza la taquicardia por movimiento circular, ¿no es cierto?, utilizando la vía accesoria. En este caso, el paciente también tenía una disociación longitudinal del nodo, o sea, tenía dos vías, lenta y rápida. Entonces, cuando baja, una vez bajaba por la vía rápida, subía por una vía derecha, y cuando volvía a bajar, bajaba por la vía lenta y despolarizaba el ventrículo. Como la taquicardia, en este caso, ¿no es cierto?, hace bloqueo de rama derecha, tenía un bloqueo de rama derecha funcional, ¿no es cierto?, que estaba en bloqueo en fase 3 o fenómeno de Ashman. Obviamente, todos estos pacientes, lo ideal es llevarlos a ablación por radiofrecuencia, 98% de éxito, ¿no es cierto?, sin mapeo electroanatómico, con el mapeo normal, y tiene unas complicaciones menores. Enseguida hablamos de alternancia eléctrica, doctor. Si hay alguna duda o pregunta con este caso, con mucho gusto. Es un caso muy bonito porque tiene muchísimas cosas para sacarle a un electro. Esta es la conclusión: taquicardia por complejos anchos, morfología de bloqueo de rama derecha por aberrancia, un RP mayor de 90 milisegundos, un RR regularmente variable que nos explica por la disociación longitudinal y en la localización que está en el lado derecho. Entonces, lo que les quería mostrar era la alternancia eléctrica. Este es un electrotípico de alternancia eléctrica. Por definición, ¿no es cierto?, cuando se definió alternancia eléctrica, ¿no es cierto?, se definió que era un cambio en el voltaje mayor de 0.1 milivoltio, o sea, de un cuadrito, de complejo a complejo, ¿no es cierto?, y que existiera mínimo en 6 derivadas del electrocardiograma. Y la otra cosa fundamental es que llevara más de 1 minuto de la taquicardia, o sea, que el paciente ya estuviera estable con su taquicardia, porque muchas de las supraventriculares pueden tener alternancia eléctrica al principio mientras se está acomodando el sistema de conducción. Aquí el paciente ya tiene que llevar un rato, ojalá 5 minutos, y cuando se toma el electro existe esto que está aquí, que es muy bonito, alternancia eléctrica, ¿no es cierto? No es patognomónico de una, mira aquí qué tan bonito, de una vía accesoria, pero sugiere una vía accesoria, ¿no es cierto?, más que una reentrada intranodal o reentrada en el nodo AB. No quiere decir que las reentradas no puedan tener alternancia, sí, pero es menos frecuente. Preguntas. No hay dudas con respecto al electro. Bueno, aquí les pongo otro paciente que llega al servicio de urgencias con taquicardias a repetición. Es un caso muy bonito. Es raro, pero es muy bonito. Si alguien quiere hablar. Bueno, pues también se ve una taquicardia. Hágale. Se ve una taquicardia de complejos estrechos. Uno puede ver un RP corto, casi en la mitad, pero es mayor de 90 también milisegundos. Lo que es llamativo es que no siempre hay onda P. Por ejemplo, en D2, en el segundo, tercero, se ve onda P retrógrada, pero en el cuarto no. Podría ser también una reentrada con una conducción atrial, pues haciendo un buen Wenckebach 3-2.
no, pero no. ¿Alguien que piense? A mí me parece que esa ausencia de onda P en esos complejos deforma la parte final del complejo, como si la P estuviera metida dentro del complejo QRS. Por ejemplo, en D2 el primer latido se ve y el segundo latido que no tiene onda P. A ver, no puede ser una vía accesoria por una sola razón. Porque cuando yo despolarizo el ventrículo ortodrómicamente para mantener la taquicardia, ¿no es cierto? Yo tengo que despolarizar la aurícula. O sea, siempre tiene que haber después de un QRS una onda y volver a bajar, ¿no es cierto? En este caso hay un ventrículo, una onda P, un ventrículo, una onda P, un ventrículo, no hay onda P, un ventrículo, onda P, un ventrículo, onda P, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la explicación de esto? Mírenlo, ahí está muy bonito, aquí no hay onda P, entonces una reentrada en el nodo AB que cuando baja, ¿no es cierto?, despolariza el ventrículo, sube, despolariza la aurícula, ¿no es cierto?, vuelve y baja, despolariza el ventrículo, despolariza la aurícula, y cuando en el tercer latido hay un bloqueo del nodo hacia la aurícula, ¿no es cierto? Y como las aurículas no hacen parte fundamental del circuito, en la reentrada nodal no hay ningún problema, ni los ventrículos. En cambio, en el Wolff-Parkinson, en las vías accesorias, tanto las aurículas, el sistema de conducción aurículo-ventricular y la vía accesoria hacen parte fundamental. Si yo bloqueo el impulso en la aurícula o en el nodo o en la vía accesoria, el impulso para y la taquicardia obviamente para. En la reentrada nodal, no, esto es un caso excepcional, porque lo que usualmente se ve es que haya bloqueo más hacia el ventrículo que hacia la aurícula, o sea, que haya 2B por una A, eso es muy frecuente, 2A, sí, perdón, el bloqueo que se presenta hacia el ventrículo, ¿no es cierto? O sea, lo contrario de aquí. Eso se puede ver frecuentemente en la reentrada nodal, o sea, vemos un QRS con una P en la mitad, ¿no es cierto? QRS, P en la mitad y la otra P está dentro del QRS, o sea, hay dos aurículas. Lo que no es excepcional es como en este caso que hay más ventrículos que aurículas, o sea, el bloqueo se está haciendo de aquí hacia arriba y no de aquí hacia abajo. Entonces es una reentrada en el nodo AB, reentrada aurículo-ventricular con un bloqueo de tipo retrógrado, ¿no es cierto? O sea, con un bloqueo PA. Raro, pero son casos que pueden ocurrir. Preguntas al respecto, ¿les quedó claro por qué no podía ser una vía accesoria, ¿no es cierto? Y no es una taquicardia atrial, porque si fuera una taquicardia atrial también tendría más P que QRS. Otro electro muy bonito, es un tema que va a salir publicado en la próxima revista colombiana de cardiología, y aquí vemos un paciente que llega al servicio de urgencias con un dolor de 1 hora de evolución. Se le toma el electro y este es el electro del paciente. Si alguien quiere opinar al respecto. Mateo. Hola, doctor. Bueno, yo veo una elevación del segmento ST, obviamente, en toda la pared inferior, de 2, de 3 ABF. Sin embargo, por ahí B3 se me metió un B4, B5, y creería que ya. Hay infranivel del segmento ST en D1 y ABL, y B2. B1 no alcanzo a ver nada, ABR también lo veo en realidad normal. No me cuadra la progresión de la R
En B1, B2 y B3. Vean que en B2 es más positivo que en B3. ¿Cómo? Sí, hagamos caso omiso de las precordiales y no nos fijemos sino en esta parte. Aquí hubo un problema técnico de la tomada del electrón, donde confundieron algunas derivadas. Pero miremos solamente esto, el plano frontal, por favor. En el D2 largo, yo veo, pues en realidad alcanzo a contar varias P, como si estuvieran. Aquí tendría que ver si el PP es constante, pero alcanzo a ver 1, 2, 3, no sé si 4 o hasta 5 por cada complejo. A ver, 1, 2, 3, 4, yo diría que 5 con 2 QRS o 3. Con un bloqueo como tal, prolongación del PRI, yo diría que es un bloqueo AB hasta 3 para 1. No sé si usted me ayuda midiendo el PP a ver si es constante y caben las 3P por cada ciclo cardíaco. ¿Alguien tiene otro concepto? Pues en realidad yo veo una onda P antes de cada QRS con un PR que está largo, como un trastorno de la conducción AB de primer grado y una morfología anormal de la onda P. En el contexto de un infarto inferior uno podría sospechar un infarto atrial. Perfecto. Entonces es un IM inferior con compromiso de la coronaria derecha. ¿Por qué con compromiso de la coronaria derecha? Porque D3 está más elevado que D2 y porque hay depresión del ST en D1. Esto nos habla que es la coronaria derecha y que es una coronaria derecha importante. Entonces un IM inferior con compromiso de la derecha, esto es verdad. Extensión al ventrículo derecho probablemente tiene, pero no le tomamos precordiales derechas, y el infarto atrial. Entonces 1 y 4 son verdaderos, lo que dijo Laura es cierto, es un tema que va a salir publicado en estos días. Este es un electro nuestro de un paciente que tiene exactamente lo mismo. Vamos a ver, D2, D3, ABF, y mire, importante cómo cambia el segmento PR. Está elevado aquí, está elevado aquí, está elevado aquí, ¿no es cierto? Y vamos a ver el concepto. Miren aquí qué interesante, como hay 3 ondas P, aquí hay otra de una morfología distinta. Obviamente, como es compromiso de la coronaria derecha proximal, puede haber alguna alteración del nodo sinusal porque hay una bradicardia, y mire que sale con otra P distinta. Mire aquí que esta P está totalmente desplegada con un bloqueo interatrial, otra P distinta. Entonces va siendo como un marcapaso auricular migratorio, y sabemos que las aurículas también tienen irrigación de las arterias coronarias, tanto de la coronaria derecha, la circunfleja o la descendente anterior para la aurícula. ¿Cuándo se infarta una aurícula? Usualmente muy rara vez, pues teóricamente hacemos el diagnóstico porque tienen también irrigación a través del subendocardio. Las aurículas son muy delgadas. Cuando hay una hipertrofia o una dilatación de la aurícula derecha, una sobrecarga de presión que está haciendo que no haya una extracción del oxígeno del subendocardio, sino que dependa 100% de la circulación coronaria, es cuando se puede infartar. Mire que tampoco es tan raro, ocurre en el 17%, lo que pasa es que casi nunca hacemos el diagnóstico. Esto es de los pacientes que mueren por infarto de miocardio, ¿no es cierto? Con infartos grandes, al 17% se le encuentra infarto atrial, es más frecuente en la coronaria derecha, se asocia a extensión al ventrículo derecho, y cómo vemos o cómo hacemos el diagnóstico: cambio en la anchura y en el voltaje de la P, como se los mostré, cambios en el PR, ya sea elevado o deprimido, depende de la pared que estemos viendo. Si es en D2, D3, ABF, pues como en la parte inferior de la aurícula, entonces esa es la parte que se eleva, y la parte contralateral se invierte el PR. Trastornos de la conducción interatrial, que es ese desplecadito que se ve en la P, y las arritmias atriales como la taquicardia atrial o la FA se asocian mucho. Cuando ustedes vean en presencia de un infarto que el paciente tiene taquicardia atrial o FA, por favor siempre sospechen que haya compromiso de la aurícula. No es frecuente, pero hemos visto algunos casos de infarto atrial, y como les dije, es un tema
que revisamos con Laura y que va a salir publicado ahora en la revista colombiana. ¿Alguna duda con el infarto atrial? ¿Alguien había visto infartos auriculares? También se infartan las aurículas, muchachos. Otro electro, que tengo muchos, y si hay dudas me preguntan, pueden interrumpir las veces que quieran, que con mucho gusto, si sé, les enseño, y si no, en la próxima reunión estudiamos y averiguamos, no hay ningún problema. Este es un caso también muy bonito, dolor de 1 hora de evolución, estando el paciente en urgencia se colapsa, le toman este electro, y este electro es un caos, pues nunca había visto un electro así, ¿no es cierto? Entonces el médico de urgencias le dice a la enfermera, no señorita, usted tomó ese electro muy mal tomado, ¿sabe qué le hizo? ¿No es cierto? Entonces tómeme otro electro. Entonces entre ese lapso pasaron por ahí unos 3 minutos, le toman otro electro y este es el electro, o sea que el electro no estaba mal tomado. ¿Alguien tiene diagnóstico? El paciente colapsado, 20-0 de presión, casi que en paro cardíaco y tiene este electro. ¿Algún residente, algún fellow de electrofisiología o de las distintas universidades que esté rotando por electrofisiología? No sé si alguna vez hablamos de eso, pero creo que fue un caso que también salió publicado y era una miocarditis fulminante y deformaba de esta manera pues tanto la P como el QRS, no recuerdo bien, doctor. Pero este es un paciente que llegó con un dolor precordial intenso, irradiaba mandíbula, etcétera, etcétera. Más cuadro clínico, bueno, tiene troponinas altísimas, si quieren. Y pues en tienen realidad es muy difícil uno identificar las P, los QRS, pero yo creo que las que tienen la flecha marcada en dedo son las ondas P que se ven enormes. Y lo que le sigue a la primera onda P sería el QRS, que en ese contexto tendría un ST elevado en D2, D3 y ABF, que creo que está mal marcado porque veo 2 ABRs, creo que, no sé cuál es ahí, pero si el último es ABF, también tendría una elevación significativa del ST. En el contexto de dolor torácico y de troponinas altas, pues uno pensaría en un infarto inferior y lo mismo, no sé, las ondas P que tenga algún compromiso atrial e incluso yo le veo 2 P's antes de cada QRS. Sí, este fue el primer electro el que le estoy mostrando y hay una elevación en D2, D3, ABF, claro, no tanto en la pared anterior, vuelve a ser B5 y B6 elevado, ¿no es cierto? Se le toma el electro a los 2 o 3 minutos y ya hay una deformación más grande, ¿no es cierto? Y el QRS es este pequeñito, realmente este es una P, QRS, P, QRS, o sea, hace un bloqueo 2 para 1. El paciente fallece, ¿no es cierto? Y le hacen una autopsia y ¿qué tiene? Una ruptura atrial, un infarto atrial con ruptura auricular y el paciente fallece. Es rarísimo, se llama el efecto de Bell-Hansen y hay solamente como 4 o 5 casos descritos en la literatura. Pero es importante conocer porque alguna vez les puede llegar un paciente de este tipo, rarísimo, ¿no es cierto? Fuera del infarto inferior y el infarto atrial, hace una ruptura atrial, se tapona el paciente y se muere. ¿Preguntas? No hay dudas. ¿Alguno de los otros residentes pregunten con toda tranquilidad? ¿Por qué aumenta tanto la amplitud de la aurícula? Realmente nadie tiene explicación, como le digo, hay 4 o 5 pacientes publicados únicamente, son casos, pues, case report, estos son 2 de los que hay, realmente no es el mismo paciente, yo los puse ahí como si fuera el mismo, pero no es, porque cuando uno ve un electro de esos, uno le dice a la enfermera, pues hombre, está mal tomada, el electro vuelve y tómelo, pero pues realmente casi que no alcanzan ni a tomar el electro que el paciente está muerto.
No sé, la explicación realmente no lo sé, ¿no es cierto? Puede que como está siendo parte de masa por toda la sangre que es buena conductora con respecto a la aurícula, ¿no es cierto? Que se rompió, entonces todo eso hace parte pues como de la despolarización, pudiéramos decir, pero obviamente la sangre, los eritrocitos no se despolarizan, entonces yo realmente no sé, o que se pegue a una parte del pericardio, bueno, no, yo no sabría decirte ni nunca he encontrado una explicación lógica para eso, pero así se ve el electro en todo caso, Daniel. Ahí les pongo otro electro de dolor precordial. Paciente que llega al servicio de urgencia con un dolor precordial de una hora de duración. Estoy entrando, pero no me hagan hacer. Un fellow de la cardio, el doctor Juan Felipe si está, o el doctor Higuera, por favor. Llega. Se ha unido a una reunión que se está grabando. Si tienen los micrófonos abiertos, por favor cerrarlos para que se oiga mejor, gracias. Doc, ¿cómo está? Dale, Miguel perro, Rojas, gracias. fellow de la FUCS. Pues, profe, yo en este electro, una lesión subepicárdica en la cara inferior. Si vemos comparativamente D2, D3 y ABF, hay un supradesnivel mayor en el D2 y también llama la atención que hay un infradesnivel en B2. Esto puede ser un infarto de una coronaria derecha que sea codominante, me parece a mí. Bueno, estoy de acuerdo con la descripción de los hallazgos de los cambios del ST, pero llamativamente son de concavidad superior y tienen morfología de lo que se describe como signo de bandera, con elevación del PR en ABR. Digamos que el diagnóstico mío electrocardiográfico sería un electrocardiograma compatible con pericarditis, y existirían algunos criterios adicionales para hipertrofia ventricular izquierda como hallazgo adicional. A mí me preocupa, pues, o no apoyo la parte de pericarditis, es porque todo lo puedo escribir con un mismo territorio coronario. A mí me parece que es más una circunfleja porque también tenemos elevación del ST en D1 y porque la elevación de D2, que es una derivada inferior más izquierda, es más alta que la elevación del ST en D3. Y le veo también algo de elevación en B5 y B6 que también podría apoyar la pared lateral baja, que puede ser parte de la irrigación de la circunfleja. Entonces, la parte de pericarditis, no sé, o sea, me parece que sí, la elevación del ST es carita feliz, no es tan indicativa de infarto, pero me parece que sí tiene un territorio coronario muy claro, muy típico, entonces me quita como la idea de pericarditis y más de un infarto inferior por la circunfleja. ¿Alguien tiene otra Buenas opinión? tardes, Doc. Mi nombre es Jorge Castro de la FUCS. No sé, me parece también lo mismo, pareciera que fuera más de la circunfleja, es más la elevación en D2 que D3, pero veo un descenso, creo que significativo en B2 y B3, que no sé si tenga que ver que de pronto sea más bien una dominancia izquierda y también esté comprometida la descendente posterior. Yo tengo otra apreciación, pero Buenas tardes. La onda fue negativa en D1 y ABR está positivo. Esto, vamos, si está bien tomado o mal tomado el electro, ¿ok? Sí, Mateo, exactamente. Sí, llama la atención mucho. A ver, llama mucho la atención esto pareciese como un infradesnivel del PR, ¿no? En D1, ¿sí? Y lo mismo que el supradesnivel del ST no me parece tan convexo, sino más un poco más cóncavo, que subiera de pronto un poquito más hacia miopericarditis. A ver, cosas importantes. Lo primero que hay que aclarar es que es un ritmo sinusal. Vemos en D2 ABF positivo, pero porque en D1 está negativa la onda P. No tiene por qué. La onda P es negativa en sinusal, ¿no es cierto? Solamente cuando hay dextrocardia, ¿no es cierto? Cuando hay inversión de los grandes cables.
¿no es cierto?, que se hayan equivocado. Entonces yo estoy de acuerdo con Mateo, el electro está mal tomado, ¿no es cierto?, porque invirtieron el brazo derecho con el brazo izquierdo, pero también tiene un complejo de ST elevado en D2 de 3 ABF, ¿no es cierto?, como dijo Laura, yo el PR no lo veo supradesnivelado en ABR, que es uno de los signos más fidedignos de pericarditis, elevado en ABR y deprimido, elevado en ABR y B1 y deprimido en las demás. Yo no le veo, yo veo el PR completamente isoeléctrico. Entonces, el electro está mal tomado, no hay ninguna duda, ¿no es cierto? Vamos a mirar, es un IM inferior con un electro mal tomado, ¿no es cierto? ¿Por qué no tiene dextrocardia? Porque vemos que la progresión en las precordiales es normal, la R va subiendo, obviamente lo que dijeron es claro, tiene alteración del ST en B2, B3, ¿no es cierto? Pero es un fenómeno pues en espejo porque el paciente llegó en las primeras horas, entonces un IM inferior con un electro mal tomado, 1 y 2 son verdaderas, ¿no es cierto? Entonces, el ST realmente sí es un ST que no es lo usual verlo en el infarto porque el ST usualmente es más cóncavo, pero hemos visto muchos STs así y cuando hay pericarditis, pues hay compromiso de elevación también en B2, B3, B4, B5 y B6. Aquí no hay sino la pared inferior y el cuadro clínico pues también es supremamente importante. O sea, este es un electro que realmente nos enseña a diferenciar si el electro está mal tomado o no, además tenía un infarto. Yo les quiero aclarar dos cosas. Desde el punto de vista electrocardiograma, ¿no es cierto? Electrocardiograma se escribe con C en español o en castellano, nunca con K. Y vemos que la mayoría de la gente escribe con K y eso es lógico. ¿Por qué? Porque el electrocardiograma, cuando se describió, que fue en la Universidad de Leiden en Holanda, ¿no es cierto? Electrocardiograma en alemán y en holandés se escribe con K, ¿no es cierto? Entonces, todo el mundo piensa que electro en español se escribe con K y se escribe con C. Segundo, el corazón, cuando estamos hablando de infarto, no tiene caras, tiene paredes. A uno no se le infarta la pared anterior, la cara anterior, se le infarta la pared anterior. ¿Cuál es la diferencia? Obvio que el corazón tiene caras. Pues usted está mirando el corazón de la parte anterior, pues usted le ve la cara. Pero usted lo que está hablando es de la circulación, o sea, del muro. Usted no está hablando de esto, sino del muro, desde el endocardio hasta el epicardio. Por eso cuando se refieran a infarto, no se refieran infarto de cara anterior, infarto de pared anterior, que la cara es lo que está en el epicardio, lo que estamos viendo encima, lo otro es pared. Son cosas como de semántica, pero creo que es muy importante cuando estamos hablando pues con cardiólogos famosos como todos ustedes. Sigamos, este sí es un caso bonito y se presenta frecuentemente en la práctica clínica. Este es un paciente con taquicardias paroxísticas, 35 años, sexo masculino, taquicardias a repetición, tiene que llegar al servicio de urgencia, le hacen maniobras vagales, no sé, adenosina, y el paciente tiene ese electrocardiograma. Bueno, yo pensaría que es más como, pues, como el RR regular, ¿sí? Yo pensaría que es más un flutter 2-1, ¿no? Pensaría yo. Una posibilidad, flutter 2-1. ¿Alguien más? ¿Algún otro residente? Equivóquese, tranquilo, no se preocupen. Que estamos es para aprender lo que quieran. Posibilidades diagnósticas, ¿no es cierto? Yo creo que también, profe, puede hacer de pronto un bloqueo en fase 3, pues ahí pensando como esa morfología, toma el QRS pues cuando empieza la taquicardia, pero no me cuadra mucho es que invierte el eje, lo invierte pues ahí se ve muy claramente.
A ver, ¿qué tenemos, Ricardo? Si es un bloqueo en fase 3, esta longitud de ciclo tendría que ser más rápida que esta. Esta tiene Sí, señor. Sánchez. Sí, eso es lo que... Entonces no puede ser un bloqueo en fase 3 o fenómeno de Ashman, no puede ser. Otra posibilidad diagnóstica. Mire, aquí está. Que haga una El TV, R, profe, cuando hace y el bloqueo de rama, tiene 400 milisegundos de longitud de ciclo. Cuando no hace bloqueo de rama izquierda, tiene 360 y son regulares. Todos son regulares. De aquí para acá todos tienen 360. Otra posibilidad sería una vía accesoria y que haga bloqueo de rama del lado de la vía. Y por eso explicaría ipsilateral. ¿Fenómeno de quién? Pues, Fenómeno de Slama, descrito por el doctor Slama. Entonces, ¿qué es esto realmente? Es una taquicardia por una vía accesoria y está localizada al lado izquierdo, como estaba diciendo Daniel. Vamos a ver la explicación. Hermosísimo. Una vía accesoria, entonces baja la taquicardia por el sistema de conducción normal, depolariza, ¿no es cierto?, el ventrículo izquierdo y sube por la vía accesoria ortodrómica, ¿no es cierto? Cuando el paciente hace bloqueo de rama izquierda, o sea, se bloquea la rama por algún tipo de, puede ser dependiente de frecuencia o porque hay alguna patología, el paciente tiene hipertensión, algo de dilatación del ventrículo izquierdo, etcétera, porque no es usual que la rama izquierda se bloquee por aumento de frecuencia, ¿no es cierto? A no ser de que haya alguna patología en el corazón. Entonces, en este caso, ¿no es cierto?, viene despolarizando por la vía izquierda y sube y tiene una longitud de ciclo. Cuando yo bloqueo la rama izquierda, entonces tiene que coger por otro lado, por el lado derecho, y músculo a músculo despolarizar el ventrículo izquierdo y subir hacia la vía accesoria. O sea, aquí el solo paso por el septum se demora mínimo 30 milisegundos. Entonces, si yo hago un cambio de longitud de ciclo, ¿no es cierto?, y la longitud de ciclo cuando hace el bloqueo se aumenta más de 30 milisegundos, quiere decir que es una vía ipsilateral la que se establece, la que tiene el paciente. Entonces, en este caso era una vía izquierda, venía por acá, se despolarizaba y subía, se bloqueó la rama izquierda, viene por la rama derecha, músculo a músculo y sube. O sea, esta conducción intraventricular del septum se demora 30 milisegundos más. O sea, la longitud de ciclo cambia, se hace más lenta y eso nos explica que el paciente tiene una vía accesoria de tipo ipsilateral a donde hace el bloqueo, en este caso izquierda. Lo mismo si tiene una vía derecha y hace un bloqueo de rama derecho, la longitud de ciclo se aumenta también 30 o 40 milisegundos. Preguntas. Se llama el fenómeno de Slama, descrito por él, y nos ayuda mucho realmente cuando estamos en el laboratorio de electrofisiología, porque frecuentemente hacen bloqueos de rama, pues, por todas las maniobras que hacemos, y si aumenta, uno dice, está a ese lado, vámonos para el lado izquierdo, vámonos para el lado derecho, etcétera, etcétera. Tengo muchos casos realmente, ya son las 6:05, cuénteme qué hacemos. No, doctor, siga adelante, por favor, que están súper bonitos sus casitos y como empezamos un poquito tarde, por la dificultad técnica que me excuso, yo creo que sigamos con un par de casitos más que están muy bonitos. Paciente con falla cardíaca descompensado, no tolera los IECA y los ARA2 por hipotensión, toma mucho diurético, está hipocalémico y se toma este electro en reposo, ¿no es cierto? Es muy importante porque hay otro diagnóstico diferencial. Yo creo, profe, que eso es una taquicardia ventricular bidireccional. Sí, señor.
obviamente hay un eje que va cambiando, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Y qué tiene que ver con esto? Con falla cardíaca, hipocalemia. Pues, profe, en dos patologías grandes que producen ese tipo de taquicardia ventricular bidireccional, que es la catecolaminérgica y pues la isquémica. Entonces, no sé si de pronto el paciente puede estar haciendo también algo de isquemia pues grande, o qué edad tenga el paciente, pues que de pronto es un paciente joven y que tenga una asociación con una taquicardia ventricular catecolaminérgica. Digamos, Yo creo que eso podría ser también por digital. Si el paciente eventualmente está con falla y está tomando digital, es posible que también de ese tipo de toxicidad. Harvey Jiménez, de Bogotá. Sí, señor. Por eso aclaré, muy importante, que no toleraba los IECA, entonces tiene digital, hipocalemia, furosemida a dosis altas y consulta por taquicardia. ¿Y por qué no puede ser catecolaminérgica, Ricardo? Pues, ¿cuál es la razón de por qué no? O sea, de acuerdo, es una taquicardia por bloqueo de rama bidireccional, por intoxicación digitálica, y ¿por qué no catecolaminérgica? Pues porque está en reposo, básicamente, ¿no? Está en reposo, más genética, profe, pues de pronto asociada al ejercicio, pues otras cosas, ya lo hubiera cantado en algún otro momento de la vida de pronto, no sé. Hay pacientes importantes, cosas importantes. El paciente que está en falla cardíaca en estadio 4, ¿no es cierto?, que está en malas condiciones, tiene una alta, obviamente, circulante, y puede también afectar o ayudar a desencadenar están muy finos los electros. Aparezca junto con el bloqueo, con la hipocalemia. O sea, hay pacientes que tienen bidireccionales, ¿no es cierto?, solamente desencadenadas por falla cardíaca, sin tener taquicardia catecolaminérgica, pues con el ejercicio teóricamente. Entonces, no se descarta, porque este era un paciente con, obviamente, una falla cardíaca muy descompensada y tenía altas catecolaminas circulantes. Entonces, es muy bonito porque tiene un bloqueo de rama, una bidireccional, perdón, un positivo, negativo en todas las derivadas, muy bonito, y puede ser intoxicación digitálica en este caso, ¿no es cierto?, taquicardia bidireccional, y la otra taquicardia frecuente que se presenta, pero más con ejercicio y por una alteración usualmente en la rianodina, ¿cierto?, es la catecolaminérgica con el ejercicio. Pero aquí también puede haber catecolaminas implicadas. Entonces, por eso puse yo en la respuesta que también podría tener algo de catecolaminas por la falla cardíaca, y cuando hay falla cardíaca, hipocalemia, y el paciente tiene altas catecolaminas, pues se desencadena las postdespolarizaciones y hace la taquicardia bidireccional, ¿no es cierto? Este paciente lo tratan, se mejora, y a los 15 días regresa con este electro. Tiene falla cardíaca también, muy descompensado, hipocalemia, y llega con este electro. Pues, digamos, por ejemplo, en B1 se ven dos P seguidas, ¿sí?, con un QRS como si fuera un bloqueo 2-1, pensaría yo, pues AB 2-1. Excelente, sí, señor. Y también tiene cubeta digitálica, que es la función del ST, que se ve claramente ahí, que con la hipocalemia, pues se conoce, pues la hipocalemia aumenta la posibilidad de riesgo de intoxicación digitálica, que sería el factor que seguramente explica esto. Totalmente de acuerdo. Entonces, un paciente con cubeta digitálica muy clara en todas partes, y tiene dos ondas P por cada QRS. ¿Cómo se llama eso? Taquicardia atrial con bloqueo. Cuando ustedes vean una taquicardia atrial con bloqueo,
la primera posibilidad es una intoxicación digitálica. Y más si la taquicardia viene de la aurícula de izquierda, como en este caso. Mire que la onda P es positiva en P1, o sea, viene de atrás hacia adelante, o sea, viene de la aurícula izquierda. La mayoría de las taquicardias atriales por postdespolarización en intoxicación digitálica vienen de la aurícula izquierda, eso lo describió el doctor Wellens, y cuando hay un bloqueo, porque aquí tiene 300, 150, tiene pues una taquicardia realmente lenta, ¿no es cierto? Es una taquicardia atrial con bloqueo 2:1 que nos hace el diagnóstico de intoxicación digital. Muy bien, miremos el último paciente joven, 18 años, que ingresa por palpitaciones a repetición, nunca lo colapsan, lo que siente es como la sensación de extrasistolia, lo que estamos viendo ahí. Tiene un eco con un corazón sano, no tiene ningún trastorno electrolítico, no toma ninguna pastilla, no toma absolutamente nada. Paciente joven con muchas palpitaciones. Esto es un dedo largo o un Holter, pues todo esto es la misma derivada. Para que no miren que es un electro, pues es una sola derivada. Pero pues ahí lo que se ve parece ser un ritmo sinusal que tiene extrasistolia ventricular, y la extrasistolia ventricular tiene intervalos de acoplamiento diferentes. Eso me hace hacer pensar a mí en una parasistolia. ¿Alguien tiene algo más que agregar? ¿Y por qué? Si es cierto, aquí vemos la extrasístole, aquí vemos la extrasístole y miramos esto y aquí no hay extrasístole. Aquí tampoco hay extrasístole. Y aquí vuelve y aparece. Mírenla aquí, ¿no es cierto? Mire el intervalo más corto de la parasistolia, teóricamente, que es este. Entonces aquí debería haber otra. ¿Por qué no hay? ¿Alguien sabe? ¿Quién habló? Daniel, creo, ¿no es cierto? ¿Por qué creo que es una...? Fue Orlando. Ah, bueno. Lo que uno ve es que tiene, posiblemente no esté siempre protegido el foco de parasistolia. Entonces no tiene un bloqueo de entrada variable. Y lo mismo tiene, pues, no le veo latidos de fusión, que es lo único que no me gusta para una parasistolia. Pero yo creería que es lo más probable. Bueno, ahí está el latido de fusión. Entonces, mire el intervalo de acoplamiento 840. Yo pongo este que está en verde, 840, 840, 840, ¿no es cierto? Y nos da este intervalo, este complejo que es distinto. Aquí hay un latido de fusión. Y aquí vuelve 840 y aparece la extrasístole. Vuelve 840 y aparece, ¿no es cierto? Este intervalo de aquí a aquí son 3,840. Entonces, vemos que la morfología es la misma, a no ser de que haya fusión, y tiene intervalos de acoplamiento distintos. Mire entre la T y la extrasístole lo que hay aquí, y mire lo que hay, por decir algo, en este otro, la T, entre la T y la extrasístole. O sea, es muy, muy lejos. Esta sí que está lejos. O sea, la mayoría de las extrasístoles, el 98% de las extrasístoles son acopladas. Siempre tienen desde el QRS hasta el extrasístole más o menos la misma longitud de acoplamiento. En este caso no. ¿No es cierto? Mire lo que aquí le estoy mostrando con rojo, diferentes acoplamientos. ¿No es cierto? Y lo que dijo Orlando es cierto, es muy importante buscar latidos de fusión, porque la extrasistolia hace eso, hace mucho latido de fusión. Es un foco automático independiente, ¿no es cierto?, que tiene un bloqueo usualmente de entrada, algunas veces de salida. La parasistolia también puede tener bloqueos de salida y tiene protección del foco, ¿no es cierto?, protección de entrada para proteger la parasistolia.
Entonces la parasistolia puede ser modulada o no modulada, esto es más complejo, algún día tocaremos este tema porque depende de la longitud de ciclo precedente para que aparezca la extrasistolia. Bueno, yo pienso que dejemos ahí. Si quieren, al final volvemos a hacer otros casos de electrocardiograma que tengo por ahí para otra hora. Y si hay alguna duda, pregunta, con el mayor de los gustos de los casos que hemos visto. Algunos de los residentes de las otras facultades de medicina, de la Bolivariana, de la de Antioquia, Santander, Valle de Lili, Infantil, Chayo, etcétera. Si hay preguntas, con mucho gusto. Doctor, muchísimas gracias. Doctor Duque, muchísimas gracias por los casos, realmente muy bonitos, y si tiene más, creo que más adelante podemos, por supuesto, volver a repasar otros. Y pues nada, no veo más preguntas en el chat, pero pues le agradecemos en nombre de todos los fellows de Medellín, Cali y Bogotá la presentación, y esperamos vernos nuevamente con el grupo del CES el jueves para la presentación del caso clínico. Nuevamente, doctor Duque, muchísimas gracias por la presentación. A ustedes, yo estuve incapacitado y por eso no los estaba acompañando, pero a partir de esta semana estoy otra vez, o sea, estaré pendiente de todas las reuniones y programamos otra reunión si quiere al final o cuando quieran, ¿no es cierto? Con el mayor de los gustos, doctor. Perfecto, doctor Duque, muchísimas gracias. Feliz noche a todos y nos vemos el jueves. Estén bien. Hasta luego.